Listo. El cuento. El cuento, de la misma forma en la que hemos trabajado la fábula, el cuento también es una narración corta, ¿ya? Es una narración corta en la que intervienen personajes de todo tipo. Recuerda que en la fábula solamente intervenían animales, o sea, los animales eran los protagonistas principales. En el cuento cualquiera puede ser el protagonista, desde animales, personas, objetos, lo que tú quieras. Cualquiera puede ser un protagonista. Generalmente la mayoría de cuentos toman por protagonistas a los seres humanos, o sea, en los cuentos los protagonistas son los mismos seres humanos, ¿de acuerdo? Pero eso no va a impedir a que por ahí no haya un cuento donde te hablen acerca de animales, ¿no? Recuerda que la diferencia entre un cuento y una fábula es que la fábula siempre va a hablar de animales y la fábula siempre tiene una moraleja, siempre tiene una moraleja. El cuento, a la enseñanza que te deja un cuento, generalmente no se le dice moraleja, sino simplemente mensaje. ¿Cuál es el mensaje de la historia? Y tú lo tienes que deducir. No es que ya viene impregnado, ya viene junto al texto la moraleja. En cambio, en la fábula, la moraleja viene en el texto. Ahí viene la moraleja. Te dice, la moraleja es tal. Pero en el cuento no viene. Uno lo tiene que deducir. ¿Cuál es el mensaje de ese cuento? ¿No? Entonces, esa vendría a ser la diferencia entre un cuento y una fábula. Generalmente ambos son narraciones cortas, sí, las dos son cortas, pero la fábula más que todo viene a protagonizarla a los animales, pues los animales son los protagonistas, los animales son los que realizan las acciones. En cambio, en el cuento, los que realizan las acciones son los personajes de carne y hueso en su mayoría, lo cual no impide que un protagonista sea un animalito también en el cuento, también puede ser. Pero como te digo, la fábula siempre tiene una moraleja al final, el cuento no te dice esta es la moraleja, este es el mensaje, sino tú mismo lo tienes que deducir. Entonces, obviamente dentro del cuento que se van a narrar, se narran acciones, sucesos, acontecimientos, problemas y todo ello. Y dónde se van a situar en un lugar determinado y en un tiempo determinado. ¿De acuerdo? Ahí se va a ubicar todo ello. A ver, ¿qué más tenemos? Luego tenemos las partes del cuento, de la misma forma, del mismo modo en que ubicábamos las partes de una fábula. Tiene la introducción donde te va a presentar el tema, te va a presentar a los protagonistas, te va a presentar los lugares, en qué tiempo están o qué están haciendo en ese momento, ¿no? Esa es la introducción. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de introducción, dice, hace muchos años te está situando la época, hace muchos años, te está situando en el contexto del tiempo. Hace muchos años había un emperador, te está mencionando a un personaje, ¿no? Te está describiendo al personaje principal, obviamente es a quien siempre describen en la introducción. Hace muchos años había un emperador. Tan aficionado a los trajes nuevos, también te menciona las características de tu personaje principal que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. Entonces, esta es la introducción del cuento porque te está situando en un tiempo, porque te dice que pasó hace muchos años, te está diciendo que había un emperador. Emperador, por más de que no te diga el lugar, ya se sobreentiende, los emperadores, los reyes, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en un palacio, ¿no? En un castillo. Entonces, básicamente, emperador es el gobernador, como así como si fuese un rey. Entonces, básicamente te estás situando en un castillo, en un palacio, en algo por ahí, en algo que tiene que ver con esos lugares, ¿no? Por más de que no te mencione el lugar, como te ha dicho emperador, tú ya te das la idea de dónde puede ser su hogar. Tan aficionado a los trajes nuevos, te da sus características y te da qué cosas le gusta a él y qué cosas hace, ¿no? A qué es lo que acostumbra a hacer siempre. Esas características siempre te van a colocar ¿dónde? En la parte de introducción de todo cuento. Te ubican el tiempo, hace muchos años, el personaje, un emperador, y luego te ubican sus gustos, ¿no? Y lo que está haciendo, o lo que siempre hace, o lo que hace cotidianamente. Todo ello va en la introducción. Luego tenemos el nudo. El nudo es la parte central del cuento, porque aquí qué cosa te va a presentar. Te va a presentar el problema, los sucesos que van a desencadenar la historia del cuento. A ver,
Es la parte más importante del cuento porque es la parte central y la más larga porque acá te describe qué sucedió, qué ocurrió con mi personaje, qué le va a pasar, en qué problema se va a meter. Todo eso te cuenta aquí en el nudo. ¿Es algo especial que aparece, es decir, el problema y las acciones y sucesos, o son distintas situaciones que aparecen para solucionar el problema, ¿no? ¿Qué cosa vas a hacer tú para solucionar tu problema? Todo ello va a estar dentro del nudo. Por ejemplo, cayó la lluvia y después nevó, y los padres seguían buscando. Garbancito, ¿dónde estás? Llamaban a voz en grito. Aquí estoy, en la tripita del buey, donde ni nieva ni llueve, escucharon a lo lejos. Entonces, aquí te está indicando el problema del cuento. No sabemos cuál es la introducción de este cuento, pero acá están en la mitad, porque te indica qué había pasado. Los padres de Garbancito lo estaban buscando y él les responde desde la tripa del buey, o sea que el buey se lo había comido. Como Garbancito es pequeñito, es un hombrecillo pequeño, más pequeño que el duende, entonces el buey se lo había comido y estaba dentro de sus tripas. Entonces acá me están contando el problema de la historia. ¿Qué sucede en la historia? ¿Qué va a suceder? Ah, que un buey se devoró a Garbancito y estaba dentro de su estómago. Esa parte es el centro, es el problema. Ahora, ¿qué va a suceder? Los padres tienen que hacer algo para sacarlo de ahí, ¿cierto? Esa va a ser la solución. Todo ello se encuentra en el nudo, en la mitad del texto. ¿Qué más? Ahora tenemos el desenlace. El desenlace ya es la parte final. Es la resolución del problema. ¿Cómo resolviste el problema y cuál fue la conclusión de todo ello, ¿no? Por ejemplo, es la conclusión final, cuando el problema se soluciona y todo regresa a la normalidad. Esa es la parte del desenlace. Por ejemplo, el marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en el gran señor y ya no corrió tras las ratas, sino para divertirse, ¿no? Esta es la parte final, cuando ya solucionaron su problema, cuando ya pasó todo. ¿Y cuál es el final? Al final se convierte en rey o acepta ser funcionario del rey y se casa con la princesa. Al final se casan, al final se convierte en un gran señor, al final ya no va a perseguir ratas, sino va a divertirse, ¿no? Eso es lo que sucede al final. La conclusión final, la conclusión final. Pasamos ahora a una historia y nosotros mismos vamos a identificar cuál es la introducción, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. A ver, dice la princesa Lucía. Había una vez una princesa que se llamaba Lucía. Vivía en un palacio con un príncipe llamado Romeo. Cuando la princesa fue al jardín, se encontró con el príncipe. Él llevaba una rosa para ella y se la dio. ¿Quieres pasear conmigo? Ella le contestó, claro que sí. Los dos se agarraron de la mano y caminaron por el jardín. El príncipe se puso de rodillas y le propuso matrimonio. La princesa le dijo que sí. Llegó el día de la boda y todos los invitados fueron al banquete. Comieron una tarta y la abuela le regaló un vestido de color rosa. Vivieron muy felices hasta el día de hoy. Es un cuento corto, un poco clásico, elemental, ¿no? De que una pareja se conoce, se enamora y se casa. Listo, punto, fin. Ahora, lo que nosotros tenemos que identificar aquí, ¿cuál es la introducción del texto? Recuerda que la introducción es la primera parte, cuando está describiendo a los personajes. Luego, el nudo viene a ser la parte central. ¿Qué le sucede a los personajes? Eso sería el nudo. Y la parte final ya es el desenlace, ¿no? ¿Cómo termina la historia? A ver, entonces vamos a preguntar para la introducción, ¿de dónde a dónde sería la introducción? Eso le vamos a preguntar al usuario. A ver, ¿en quién nos quedamos? ¿En quién nos habíamos quedado? A ver, Juler quiere participar, por favor. Yo quiero escuchar a Juler porque no me ha dicho nada. A ver, estoy activando tu audio. ¿Aló? Juler, habla por favor un poquito. Aló, sí, te escucho perfectamente. A ver, dime, ¿cuál sería la introducción de este cuento? ¿De dónde a dónde? A ver, Juler. ¿De dónde a dónde? Recuerda que la introducción es la primera parte, donde hasta Romeo. Dime, dime. Romeo me dice hasta Romeo nada más. Hasta Romeo, ¿no? Hasta Romeo. Entonces, toda esta parte es la introducción.
Había una vez una princesa que se llamaba Lucía. Me está describiendo al personaje. Vivía en un palacio, me está describiendo el lugar, con un príncipe que se llamaba Romeo. Me está describiendo a otro personaje. Entonces, todo esto que ves viene a ser la introducción. Entonces, copiamos en la parte de la introducción esa primera parte, ¿ya? Introducción. A ver, todos copien hasta Romeo. Hasta ahí es la introducción, solamente hasta ahí. Había una vez una princesa que se llamaba Lucía, vivía en un palacio con un príncipe que se llamaba Romeo. Hasta ahí viene a ser la introducción. Listo. Ustedes copien junto conmigo para que después no tengan problemas al momento de enviar sus tareas, porque si lo dejan para después, yo me he dado cuenta que ya no lo hacen. Por eso cópienlo de una vez ahora, cosa que después que termine la clase me pueden ir enviando sus tareas de una vez porque ya lo terminaron el libro, pues porque ya tienen copiado el libro. Ahora pasamos al nudo, pasamos a la parte del nudo. El nudo ya te explica qué sucede, qué va a suceder con los personajes, qué sucede con los personajes. Ese es el nudo. A ver, se lo preguntamos a el usuario. A ver, Valery López. A ver, Valery, voy a activar tu micrófono. Valery. Ya, Miss, ¿ya me puede escuchar? Sí, perfectamente. ¿Cuál sería el nudo? ¿De dónde a dónde viene el nudo? Hasta conmigo, ¿Dónde está? ¿De dónde a dónde? Indícame de dónde a dónde. ¿Hasta acá? hasta conmigo. Pero ahí como que falta algo, ¿no? Mira, dice, cuando la princesa fue al jardín se encontró con el príncipe. Él la llevó... No, hasta contes, conte, contesto. Tienes que No, cerrar le la contesto. idea. Tienes que cerrar la idea. Cerrar la Jardín, idea. mi jardín. Jardín. ¿Dónde dice jardín? No lo veo. ¿Hasta acá? Sí. Ya, pero aquí todavía no se ha cerrado la idea. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde será el nudo? Sí? Hasta Sí? sí, hasta sí, muy bien. Ahora sí, hasta sí. ¿Ya? Muy bien. Vamos a analizar por qué hasta sí. Espérate un ratito. Ahí les veo sus caritas, estoy observando. Esperen un rato que voy a mover esta barra. Acá, ya, listo. A ver, muy bien. Es hasta sí es el nudo porque ahí te está presentando todo lo que sucede con los personajes, todo lo que sucede, todo lo que va a suceder. Y la consecuencia de ello, la consecuencia de esa sucesión de eventos ya pasa en el desenlace, la consecuencia, ¿ya? A ver, un ratito, espérate. Listo. El nudo sería cuando la princesa fue al jardín, o sea, ¿qué va a suceder con los personajes? Ese es el nudo. Se encontró con el príncipe. Él llevaba una rosa para ella y se la dio y dijo, ¿quieres pasear conmigo? Ella le contestó, claro que sí. Los dos se agarraron de la mano y caminaron por el jardín. El príncipe se puso de rodillas y le propuso matrimonio y ella respondió que sí. Todo esto es el nudo. Porque recuerda que el nudo es la parte más larga del cuento. Entonces todo esto van a tener que copiarlo aquí. Todo esto. En la parte de nudo. A ver, por favor, apaga ya tu audio. Porque se está escuchando mucho, muy fuerte. Ya. Todo esto se copia en la parte de nudo. Sí, tienen que copiarlo. Igual, tal cual. ¿Ya? Entonces, sobre todo subrayenlo y ya cuando me lo van a entregar ya lo tendrán copiado, ¿no? O sea, ahorita por avanzar tengo que pasar todavía tengo que pasarlo de largo, pero ustedes señalen más o menos de dónde a dónde y después con más calma lo copian, lo terminan de copiar. Pero sí, indiquen de dónde a dónde, señalen de dónde a dónde es introducción, de dónde a dónde es el nudo. Esto es todo lo que ha pasado en el nudo, todo lo que ha pasado con nuestros personajes. La consecuencia de sus acciones va a suceder en el desenlace. Y esa parte va a ser el desenlace. Entonces, yo creo que ya está más obvio, creo que no necesito preguntarle a alguien porque ya tendría la respuesta correcta, pues. Es obvio que el desenlace es la consecuencia de la pedida de mano. ¿Cuál es la consecuencia? La boda. Llegó el día de la boda y todos los invitados fueron al banquete. Comieron una tarta y la abuela le regaló un vestido color rosa y vivieron muy felices hasta el día de hoy. Todo eso es el desenlace final, lo que ocurre al final de la historia, la consecuencia de las acciones del nudo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces subrayamos esa parte. Desde llegó hasta hoy viene a ser el desenlace, la parte final, para cerrar la historia final. Entonces completamos
en la parte de desenlace. Completamos en la parte de desenlace. Listo, ya está. Entonces ya hemos ubicado cuál es la introducción desde había hasta Romeo, el nudo desde cuándo hasta sí y el desenlace desde llegó hasta hoy. Muy bien, ya hemos terminado esa parte. Si no han terminado de copiar todavía, lo pueden hacer después. Simplemente subrayen de dónde a dónde es lo que tienen que copiar para llenarlo aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Y además recuerden que el video está siendo grabado, así que cualquier cosita pueden retroceder. A ver, ¿qué más tenemos? Luego tenemos aquí, crea tu propio cuento. Debe tener las 3 partes, ¿no? A ver, primero la introducción. Recuerda que en la introducción, con respecto a esta imagen, ¿no? Vemos acá a 2 niños en un platillo volador. ¿Parece un platillo volador o es un submarino? Ah, no, ya, vamos a decir que es un submarino porque veo que están en el agua, ¿no? Ya que aquí está un pulpo, hay pececitos, entonces estamos en el agua. Suponemos que estamos en el agua. A ver, vamos a crear el cuento entonces, vamos a crear nuestro cuento y lo vamos a hacer ahora. Esperen un rato, espérenme. Ya. Vamos a crear un cuento con respecto a esta imagen. En la parte de introducción, a la persona que voy a llamar me va a tener que decir la introducción. Y recuerden que la introducción viene a ser primero la descripción de había una vez los personajes, el tiempo y el lugar y qué estaban haciendo. Esa es la introducción. Entonces traten de hacerlo un poco corto, pero le voy a preguntar a Ximena Paniagua para la introducción del cuento. A ver, Ximena, ¿aló? Miss, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien. ¿Cuál sería la introducción del cuento? A Acá, ver. con respecto a estas figuras, ¿cómo Había, empezarías? Ya, había una vez, ¿quién? mm, dos niños Había una vez 2 niños. ¿Qué pasó con esos niños? que eran amigos Ya, ¿qué más? Había una vez 2 niños. ¿Qué están haciendo ahí? que querían viajar al fondo del mar. Muy bien. Había una vez, así podemos iniciar, ¿no? Había una vez, a ver, vamos copiando. Había una vez 2 niños que querían viajar al fondo del mar, al fondo del mar. ¿Qué más? ¿Qué más, Jimena? Por eso, porque querían viajar al fondo del mar, ¿qué hicieron? ¿Tomaron un carro? ¿Qué hicieron? Le pidieron a su amigo que era un científico que les construya un submarino. Ah, muy bien, ahora sí, ¿no? Excelente. Había una vez 2 niños que querían viajar al fondo del mar. Para ello, allá, pero podemos colocar acá, espérate, había una vez 2 niños que querían viajar al fondo del mar y como tenían un amigo científico, y como tenían, un amigo científico, a ver un ratito, científico, le pidieron que les construyera un submarino. Le pidieron que les construyera, a ver aquí, que les construyera un submarino. Ya está, hasta ahí podemos decir que tenemos ya una introducción, un submarino. Listo, ya está la introducción, está lista la introducción. Había una vez 2 niños que querían viajar al fondo del mar y como tenían un amigo científico, le pidieron que les construya un submarino. Muy bien, respuesta Pero primero correcta. de todo son los modales, por favor. ¿Mm? Ah, claro. Ah, bueno, obvio, ¿no? Ya después ya le pueden decir eso, ¿no? Pero como nuestro cuento es un poco corto, hay que tratar de reducir algunas palabrillas, ¿ya? Para no estar entrando en mucho detalle. Muy bien. Respuesta correcta. Muy bien, Jimena, has hecho una buena introducción. Ahora pasamos a otro usuario. Ahora, el siguiente usuario tiene que continuar con la historia de Jimena. Ahora, el siguiente usuario me tiene que decir ya qué sucede. Necesito ya el nudo de la historia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió con el submarino? ¿Qué le pasó a los niños dentro del submarino? Entraron al submarino, ya están en el mar, pero ¿qué sucedió? ¿Qué encontraron? ¿Qué les pasó? Tiene que haberles pasado un problema para que podamos tener el nudo del cuento. A ver,
Eso le toca a, volvemos desde el inicio, a Annie. A ver, Annie, activa tu audio. Ya activé tu audio. A ver, Annie. Aló, Annie. Hola. A ver, dime cuál sería el nudo. ¿Qué problema crees que le haya podido suceder a los niños? ¿Qué problema? Ujú. Ese es el nudo. En el nudo tú me explicas el problema. ¿Qué le puede haber pasado? ¿Qué les puede haber sucedido estando ahí debajo del agua? De pronto, ¿Ya? de pronto los niños, a ver, no, espera que me pregunto. De pronto los niños, no sé cómo se puede decir, ¿Se encontraron con quién? de ¿Quién pronto los los niños se asustó? cayeron al fondo del mar, ¿Ya? ¿Con quién se al pueden haber fondo del mar, encontrado? ¿Qué peligros pueden... con pulpos, peces, pollitos de mar. ya, pero se supone que tiene que sucederles algo malo, porque siempre en las historias pasa algo, pues, ¿no? Tiene que pasarles algo temeroso, algún peligro tienen que correr. ¿Qué peligro crees que le puede haber sucedido? ¿Se, se encontraron con quién para que le suceda algún peligro? ¿Qué más? Ya, los niños bajan al fondo del De mar, pronto el submarino, ¿ya? de ¿Cómo? pronto el submarino, Ajá, ¿qué sucede con el de submarino? pronto el submarino, Ujú, sí, ¿qué más? de pronto el submarino se cayó hasta el fondo del mar, Ya, ¿y qué sucedió ahí? Se rompió, se perdió, donde, vino un animal gigante, ¿qué pasó? Cualquiera, ¿qué problemas marinos puede donde los ocasionar? niños se perdieron. Ya, los niños se perdieron. Si se perdieron, significa que se rompió el submarino. Pero ahora, si lo ponemos en un contexto real, ¿un submarino se puede romper? Si lo ponemos en el contexto real. Claro, en cierto modo, ¿no? Pero mm, supongamos que se rompe una luna y por ahí se salen, algo así, ¿no? Ya, a ver, vamos a mantener tu idea y los niños se perdieron, me dice, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más puede sucederle con los niños? Porque tú me tienes que explicar prácticamente todo el cuento ya. ¿Por qué? Porque en el nudo está todo lo que sucede y en la parte del desenlace ya viene y al final cómo quedó. Entonces en el nudo, hasta el momento yo entiendo el submarino, aunque no le veo la idea de que el submarino se haya roto, no concibo esa idea, porque los submarinos no se rompen, son cosas fuertes. El submarino se hundió hasta el fondo del mar, Ya el submarino se hundió y los niños, hasta el fondo del mar. ya, ¿y qué pasó con los niños? Se Podríamos decir, separaron. pero ¿de qué forma se separarían? Si se supone que los dos están dentro del submarino, ¿cómo los separas? Mm, ¿Qué podríamos decir? A ver, a ver, hasta ahí yo podría decir, hasta mencionando tu idea, podríamos decir, a ver, vamos a leer primero desde el inicio para tener una idea más clara. Había una vez dos niños que querían viajar al fondo del mar y como tenían un amigo científico, le pidieron que les construyera un submarino. Luego, ¿qué puede suceder después? Los niños deciden lanzarse a la aventura, los niños deciden, escribimos todos, lanzarse a la aventura y se sumergen hasta el fondo del mar. Y se sumergen hasta el fondo, no, hasta las profundidades del océano. Y se sumergen hasta las profundidades del océano. Ya, básicamente es lo mismo que tú me estás diciendo, solo que con otras palabras y un poco más largo. Océano. Ya, listo. Los niños deciden lanzarse a la aventura y se sumergen hasta las profundidades del océano. Acá va a suceder algo. Pero los niños no saben manejar, los niños pierden el control del submarino, pero pierden el control del submarino, pero pierden el control del submarino y llegan hasta lo más, y caen a lo más hondo del mar, podríamos decir, pero pierden el control del submarino y sin darse cuenta,
comienzan a hundirse. Es lo mismo que tú me has dicho, solo que un poquito más explicado. Comienzan a hundirse. Comienzan a hundirse. ¿Qué más? ¿Qué otro problema ya? Para que alguien más te ayude con respecto al nudo, vamos a solicitarle a una personita más que nos ayude a completar el nudo, el mismo nudo, ¿ya? A ver, vamos con el usuario Brenda Tarrillo. A ver, Brenda. ¿Aló, Brenda? A ver, Brenda, ¿qué más puede haber sucedido? Ya, los niños pierden el control del submarino y están avanzando hacia el fondo del mar, se están hundiendo. ¿Qué más sucede ahí? ¿Quién puede venir al rescate? ¿Alguien? No sé. ¿Alguien puede venir al rescate? Tal vez un animalito, qué sé yo. Había una ballena. Ya. ¿Ya? ¿Está bien tu idea? Había una ballena Un y helicóptero. un helicóptero en el mar, abajo, en la profundidad del océano. No, arriba. Ya, pero ¿cómo el helicóptero lo va a ver? Va a ver qué cosa hay debajo del océano si el helicóptero está arriba en el aire, volando. ¿Cómo va a ver que los niños están abajo del agua? Ya. Entonces, una ballena ¿Ya? ¿Qué pasó con la ballena? estaba ayudando a subir. Los niñitos se Ya, estaban ajá. ahogando. Ya, muy bien. Esa podría ser una idea, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ordenarla. Porque se había roto la luna del submarino. Ya, y por ahí salieron volando los niños, podríamos decir eso. Ya, muy bien. A ver, los niños deciden lanzarse a la aventura y se sumergen hasta las profundidades del océano, pero pierden el control del submarino y sin darse cuenta comienzan a hundirse. Las lunas se rompen, las lunas se rompen y ambos salen volando. Bueno, salen nadando, se podría decir, ¿no? Y ambos salen nadando separados. Reggaeton. Volando no porque tienen alas, sino salen porque salen disparados sería lo correcto. Y ambos salen disparados. Y ambos salen disparados de la nave. O sea, nave me refiero al submarino. Y ambos salen disparados de la nave. Ya está. Una ballena, de pronto, una ballena que parecía que se los iba a comer, que parecía que se los quería comer, que parecía que se los quería comer. A ver, un ratito, un ratito. Voy a jugar. A ver, ya, Brenda, voy a colgar porque se está escuchando doble. Ya, listo. A ver, mantenemos la idea. Ella dice que aparece una ballena, ¿ya? De pronto una ballena que parecía que se los iba a comer, que parecía que se los iba a comer. ¿Qué podríamos colocar? Que parecía que se los iba a comer, los rescata, los rescata, los rescata, rescata. ¿De qué forma? ¿De qué formas los puede haber rescatado? A ver, eso me lo va a decir el siguiente usuario. Por ahí, ay, Jimena, tiene muy buenas ideas, ¿ah? Ahí estoy viendo las muecas que está haciendo y sí, tiene muy buenas ideas. Muy buenas ideas. Parece que vas a poder contar buenos cuentos. A ver, vamos con el usuario. A ver, un ratito, esperen. Ay, les he mandado solicitud, todavía no, eso no es correcto, me he equivocado. Esperen. Le toca al usuario de Brenda Tarrillo, sigue Dana Echevarría. A ver, Dana. Solicitud. Dana. ¿Aló? Dana. ¿Dana está? ¿Ya? A ver, Dana. Sí, se te escucha. A ver, de pronto una ballena que parecía que se los iba a comer, los rescata. ¿Cómo crees que los rescata? ¿Qué haciendo los rescata? ¿Cómo los puede rescatar? Si la ballena no tiene manos, tiene aletas, ¿de qué forma los puede haber rescatado? Porque aquí dice que parecía que se los iba a Con comer. su boca. Claro, pues ahora sí, claro. Entonces, ¿cómo Con lo su boca. podríamos? Ajá, muy bien. De pronto una ballena que parecía que se los iba a comer, La los rescata, ballena. tragándoselos y llevándolos a la superficie. Y llevándolos a la superficie del agua. A la superficie del agua. ¿De acuerdo? Así lo podríamos ordenar. Tragándoselos y llevándolos a la superficie del agua. Ya está.
¿Qué más puede suceder? A ver, Dana Echevarría. Ya los rescató. Ahora, ¿qué más ocurre? ¿Qué más? Cuando los Cuando niños... llegó a la Ajá, superficie, ya. liberó a los niños. Ujú, muy bien. Al llegar a la superficie, llevándolos a la superficie y liberándolos por completo. Y liberándolos por completo. ¿Qué más? Los niños, ¿cómo se sintieron en este momento? Ya, esa ya va a ser la parte final. Esa ya va a ser el desenlace. Muy bien por tu aporte, tú me has ayudado con el nudo. Ahora, lo que van a hacer los niños, o sea, la consecuencia de que la ballena los haya ayudado, esa parte va a ser el desenlace final. Y el desenlace se lo voy a preguntar a otra persona. Ya, ahora ya para terminar la idea. Eso le toca a ver, bajen la mano, esperen que estoy en orden. Eso le toca a Lady Iparraguirre. A ver, Lady, activamos tu audio. Aló, Lady. Hola, ¿estás ahí? Lady. Lady, he mandado para que actives tu audio. ¿Estás o paso a otro usuario? Sí, ya. Ya, listo. La ballena los libera. Ahora, ¿qué sucede con los niños? Desde ese momento, ¿qué pasa? Entonces, los niños eh, se sintieron incómodos. Incómodos. Incómodos, un poquito con miedo porque una ballena los había liberado, pero ya los había liberado, o sea, no se los había comido. Entonces, ¿cómo se sentirían en ese momento? ¿Qué le dicen a la ballena? ¿Qué pasa con la ballena? ¿Qué puede suceder? Ya para la parte final. Lo matan a la ballena. ¿Se meten a la ballena? No, pero si ya habían salido, acaban de salir. ¿Se comen a la ballena? No, ¿cómo se la van a comer? A ver, ¿qué crees que sucede después? Ya, la ballena los libera, los niños ya están a salvo. ¿Cómo? Los niños le pidieron gracias por su Ah, ayuda. claro, pues así podemos terminarlo. Muy bien. Entonces, ahora pasamos con esa última idea, ¿ya? Con esa última idea. A ver, un ratito, desactivar audio. Ya, listo. A ver, tragándoselos y llevándolos a la superficie. A ver, tragándolos, llevándolos a la superficie, acá coma, porque todavía no se ha cerrado la idea. Tragándoselos y llevándoselas a la superficie, así, el I está bien, tragándoselos y llevándolos a la superficie para liberarlos, sería acá, para liberarnos, no y liberándolos, sino para liberarlos por completo, ya está, para liberarlos por completo. Los niños se sintieron muy conmovidos y agradecieron a la ballena. Los niños muy conmovidos, agradecieron a la ballena. Y ahora un aporte mío, porque todos han estado aportando, falto yo. A ver, los niños muy conmovidos agradecieron a la ballena. Esperen, un ratito, voy a corregir acá. A ver, acá he puesto conmovido, ustedes corrijan, pongan conmovidos. Los niños muy conmovidos agradecieron a la ballena. Conmovidos agradecieron a la ballena. A ver, un ratito, que acá está un poquito lag, así que esperen un rato. Agradecieron a la ballena. Ahora yo voy a dar un aporte más para cerrar la idea de la historia ya. A ver, los niños muy conmovidos agradecieron a la ballena y desde ese día, cada vez que los niños viajaban en barco, y desde ese día, cada vez que los niños viajaban en barco, la ballena siempre los acompañaba a su costado, o sea, al costado del barco, iba junto con ellos. La ballena siempre los acompañaba, acompañaba a su lado. Siempre los acompañaba en sus viajes, podríamos decir, siempre los acompañaba en sus viajes. O sea, siempre estaba con ellos a su lado. Muy bien. Listo, ya está un cuentito así corto nada más. Ya lo tenemos.
Los niños muy conmovidos agradecieron a la ballena y desde ese día, cada vez que los niños viajaban en barco, la ballena siempre los acompañaba en sus viajes. Muy bien, completamos entonces nuestra historia. Ahí está, ¿ves? Al toque hicimos una historia, así de rápido, así de improvisado, sin pensar mucho. Ya, listo. Ahora ya hemos terminado nuestro cuento. Recuerden que si se han atrasado pueden chequear nuevamente el video para poder copiar las partes que le faltan, ¿no? En lo que a mí respecta, tengo que continuar con las actividades. Si se han atrasado, como les vuelvo a repetir, ustedes tienen el video disponible para poder completar. ¿Ya? Ahí está toda nuestra historia. Lo completan después porque como no hay mucho tiempo, yo tengo que seguir avanzando. Lo bueno es que hay videos. Ahora pasamos a la última actividad del día de hoy. Y recuerden que lo que dice para tu cuaderno, eso sí ya lo desarrollan ustedes. ¿Ya? Pero hasta la 4 todavía lo hacemos aquí, la 3 y la 4. A ver. Lee el siguiente cuento. El árbol mágico. Creo que aquí vamos a continuar con la historia. Hace mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un árbol encantado. Si dices las palabras mágicas, lo verás. El niño trató de aceptar el hechizo y probó con abracadabra, tatatachán, supercalifragilístico, espidialidoso y muchas otras. Pero nada, o sea, con ningún conjuro mágico podría resolverlo. Rendido, se tiró suplicante diciendo, por favor, arbolito, y entonces se abrió una gran puerta en el árbol. Esas eran las palabras mágicas. O sea, las palabras mágicas no eran abracadabra, no eran tatatán, ábrete sésamo, esas no eran las palabras mágicas. Las palabras mágicas eran, por favor, arbolito. Entonces, la historia se queda en que se abre una puerta del árbol. ¿Y qué más sucede? ¿Qué puede suceder? ¿Qué pasa con el niño cuando se abrió la puerta? ¿Qué puede haber ocurrido? A ver, eso se lo vamos a preguntar a Luciana Gutiérrez. A ver, activa tu audio, Luciana. A ver, Luciana. ¿Qué puede haber ocurrido? A ver, Luciana. ¿Qué sucede? Sí, a ver. Decimos que el niño abre una puerta en el árbol. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el niño con ese árbol? Si hay una puerta, ¿qué tiene que hacer el niño? Lo más lógico. El niño entra Entra a la puerta. ¿Y qué encuentra al entrar, al estar dentro del árbol? ¿Qué hay dentro del árbol? ¿Qué crees que hay? El niño ingresa a la puerta del árbol y se encuentra en un nuevo mundo. ¿Y qué hay en ese nuevo mundo? ¿Qué hay? ¿Qué había? troll. Habían trolls, ya, muy bien. Trolls, duendes, gnomos, como lo podríamos llamar, ¿no? Duendes. Ya, muy bien. Hasta ahí, muy buena tu idea. Vamos a pasar ahora a otro usuario, pero primero vamos a completar aquí. Dice, y entonces abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro. El niño ingresó al árbol. El niño, a ver, el niño atraviesa la puerta. El niño atraviesa la puerta y el mismo niño reduce de tamaño y automáticamente se reduce su tamaño, o sea, el tamaño del niño, se reduce su tamaño, porque si no, no cabría dentro de todo el árbol, pues, ¿no? Y reduce, y automáticamente se reduce su tamaño. ¿Qué más? Observa un nuevo mundo, ingresa a un nuevo mundo, podríamos decir. El niño atraviesa la puerta y automáticamente se reduce su tamaño. Al estar dentro del árbol, a ver, al estar dentro del árbol, aquí voy a completarlo, esperen, esperen. Al estar dentro del árbol, se da cuenta que hay un nuevo mundo, lejos de la realidad, lejos del mundo cotidiano que conocemos, lejos de la realidad, donde se encuentra o donde observa un grupo de hombrecillos pequeños, donde observa un grupo de hombrecillos pequeños,
un grupo de hombrecillos pequeños que trabajaban sin cesar, tenían casas pequeñas, tenían juegos pequeños, tenían todo ahí dentro del árbol, era pequeñísimo, ¿no? Donde observaba un grupo de hombrecillos pequeños. ¿Qué más podríamos decir? El niño atraviesa la puerta y automáticamente se reduce su tamaño. Y automáticamente reduce su tamaño. Al estar dentro del árbol, se da cuenta que hay un nuevo mundo lejos de la realidad, donde observa un grupo de hombrecillos pequeños. Tiene miedo y se esconde. Tiene miedo y se esconde. Hasta ahí. ¿Quién más me ayuda a continuar con el nudo? A ver. A ver. Vamos a pasar con otro usuario. Rubí. A ver, Rubí, tú vas a continuar. El niño ingresa, está dentro del árbol ya el niño. Eh, Observa un grupo de hombrecillos, un nuevo mundo. ¿Y qué sucede ahí? Pero le da miedo, ¿no? Porque es algo desconocido para él. Como le da miedo, se esconde. Pero ¿qué puede suceder? A ver, Rubí, ¿estás ahí? Rubí. Ya, a ver, ¿qué más ¿Sí sucede? me Más o menos ya, escucha? sí, te escucho perfectamente. Tiene miedo Ya. y se esconde. Eh, escuchan y los Miss, Dime. podríamos decir que los hombrecillos pequeños eran duendes. Claro, por supuesto, son Ah, duendes. ya. Entonces, los duendes Lo encuentran. escucharon un Ajá, sonido ya. y venía donde el niño se Ujú, escondía. ya. ¿Qué más? Después lo encontraron y le dijeron que por qué estaba ahí. Ya, ¿qué más? Dame todas tus ideas, yo voy a tratar de reducirlas. ¿Ya? A ver, sigue. ¿Y qué más Después el sucedió? niño dijo que él había dicho las palabras mágicas Ujú, y que y que el árbol se habría abierto. ya. Eh, Entonces, ¿los duendes cómo se sintieron? ¿Les gustó esto o no les gustó? no, Ya. ¿Por qué no les gustó? porque porque Ajá. había descubierto Había sus descubierto su casa, ¿no? Había descubierto su lugar secreto. ¿Qué más? Entonces, ¿qué hicieron con el niño? Le dijeron que no diga nada Ujú. porque si no iban a romper el árbol Ah, ya. las personas. Ajá. ¿Y qué más? ¿Y el niño qué hizo? Entonces el niño, Miss no la puedo escuchar más, Miss no la puedo escuchar bien porque están construyendo mi casa y no le puedo escuchar ya, bien. ya, pero hasta ahí está bien tu idea, ya, hasta ahí está bien tu idea. Vamos a tratar de ordenarla aquí, ya, y luego ya me dicen en desenlace. A ver, el niño atraviesa la puerta y automáticamente reduce de tamaño. Reduce de tamaño. A ver, reduce de tamaño. A ver, y automáticamente reduce de tamaño. Al estar dentro del árbol, a ver aquí un ratito voy a hacer algunas correcciones. Al estar dentro del árbol se da cuenta que hay un nuevo mundo lejos de la realidad, donde observa un grupo de hombrecillos pequeños. Tiene miedo y se esconde. Pero los duendes lo encuentran, lo amarran y lo interrogan. Lo amarran y lo interrogan, o sea, entre todos, ¿no? Lo amarran y lo interrogan. Lo amarran y lo interrogan. El niño les cuenta cómo llegó ahí. El niño les cuenta cómo llegó ahí. El niño les cuenta cómo llegó ahí. Pero los duendes tienen miedo. Pero los duendes, a ver un ratito. Pero los duendes tienen miedo. Pero los duendes tienen miedo de que el mundo sepa su secreto.
de que el mundo sepa su secreto. Sepa su secreto y destruyan su árbol. Y destruyan su árbol. Entonces, la parte final podría venir ya para el desenlace, porque esto es lo que sucedió. Entonces, volvemos a leer. El niño atraviesa la puerta y automáticamente reduce de tamaño. Al estar dentro del árbol, se da cuenta que hay un nuevo mundo lejos de la realidad, donde observa un grupo de hombrecillos pequeños. Tiene miedo y se esconde, pero los duendes lo encuentran y lo amarran y lo interrogan. El niño les cuenta cómo llegó ahí, pero los duendes tienen miedo de que el mundo sepa su secreto y destruyan su árbol, ¿no? Y destruyan su árbol. A ver, hasta ahí podríamos colocar el nudo y después, pero el niño, y este ya es el desenlace final lo estoy haciendo yo, pero el niño les promete, que nunca revelará su secreto, que nunca revelará su secreto. Los duendes no confían, los duendes no confían, y uno de ellos le borra la memoria al niño. Y uno de ellos le borra la memoria al niño. Le borra la memoria al niño. Le borra la memoria al niño. El niño despierta. El niño despierta. El niño despierta al pie del árbol, creyendo que todo era un sueño. El niño despierta, a ver, le borra la memoria al niño. Y luego ya el final, el niño despierta al pie del árbol. Esperen un ratito, aquí que está un poco lag. El niño despierta al pie del árbol creyendo que todo ha sido un sueño. El niño despierta al pie del árbol. Al pie del árbol, creyendo que todo ha sido un sueño, creyendo que todo ha sido un sueño. Fin, ya está, hemos terminado nuestra historia. Vamos a volver a leerla a ver qué tal nos quedó. El niño atraviesa la puerta y automáticamente reduce de tamaño. Al estar dentro del árbol, se da cuenta que hay un nuevo mundo lejos de la realidad, donde observa un grupo de hombrecillos pequeños. Tiene miedo y se esconde, pero los duendes lo encuentran, aquí una coma, y se esconde, coma, pero los duendes lo encuentran, lo amarran y lo interrogan. El niño les cuenta cómo llegó ahí, pero los duendes tienen miedo de que el mundo sepa su secreto y destruyan su árbol. Acá he puesto árbol, a ver, árbol. Su árbol. Pero el niño les promete que nunca revelará su secreto. Los duendes no confían y uno de ellos le borra la memoria al niño. El niño despierta al pie del árbol creyendo que todo ha sido un sueño. Ya está, terminamos nuestra historia. Finish. A ver, recuerden que si se han atrasado, pueden volver a verificarlo cuando suba el video, ahí lo completan, ¿ya? No se preocupen por ello, no se preocupen. Entonces ya hemos terminado, sí, ya también hemos terminado la hora de clase. Así que para tu cuaderno vas a tener que crear un cuento, ¿de acuerdo? Eso estaría en como tarea para el cuaderno de redacción y producción de texto, porque no creo que te alcance todo un cuento aquí en este pequeño espacio. Entonces, eso lo pasas a tu cuaderno, ¿de acuerdo? Muy bien. Si se han atrasado en algo, recuerden que más rato voy a subir el video. No lo puedo subir ahorita, recuerden que todavía se demora para subir a YouTube. Miren que recién estoy subiendo lo de aptitud verbal. Voy a comprobar si ya subió. Sí, lo de aptitud verbal ya está. Así que recién voy a subir lo de redacción de textos. Así que me tienen que esperar todavía. No me estén ahí insistiendo o pidiendo. Y el video yo lo voy a mandar. Solo que tienen que esperar a que se suba. Ya tienen que esperar. Recién he terminado de subir lo de aptitud verbal. Me falta la clase de ahorita. La clase de redacción y producción de textos. Así que yo voy a mandarlo todo. Ustedes sean pacientes nada más y esperen.
esperen que yo lo voy a enviar. Y mientras esté dando las indicaciones, por favor, no escriban nada hasta que termine las indicaciones. Termino las indicaciones, ahí alguna duda me la hacen saber o me dicen adiós, adiós y chao. ¿Ya? Listo. Entonces ahora sí nos despedimos y más ratito estoy subiendo los videos. Ya me tienen que esperar todavía. Entonces, adiós. Nos vemos la próxima clase. Ya, voy a cortar. Uy, no se corta, no quiere cortarse. No quiere despedirse. Esperen.